Buenos días, patria grande, zurda y plurinacional. Arrancamos hoy en México lindo, que este domingo vota a la que todo indica será la primera presidenta del segundo país más poblado de América Latina. Este jueves en la noche, los partidos políticos mexicanos han cerrado una larguísima campaña electoral que ha durado 3 meses y mañana domingo más de 98 millones de mexicanos están llamados a las urnas. En estas elecciones no solo se va a elegir a la persona que ostentará la presidencia de la República, cargo que en los últimos 6 años ha estado ocupado por el carismático Andrés Manuel López Obrador. Este domingo 2 de junio los mexicanos van a renovar también el Senado, la Cámara de Diputados y 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México. Si las encuestas no fallan, la próxima presidenta de México será Claudia Sheinbaum, del partido Morena, el partido de izquierdas del presidente saliente que ha roto con 36 años de neoliberalismo. La ventaja de la candidata morenista, según todas las encuestas, supera el 20% con respecto a la opción derechista de Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum, de 62 años, ha militado siempre en la izquierda mexicana, ha sido fundadora de Morena y fue jefa del gobierno de Ciudad de México desde 2018 hasta 2023, cuando ganó las primarias para dirigir la Cuarta Transformación. Este jueves cerraba la campaña electoral en el Zócalo con más de 500.000 de personas, confiada en la victoria y prometiendo seguir la senda de justicia social abierta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que salir todas y todos a votar este domingo. Dependiendo del estado, recuerden el plan C, 4 de 4, o 5 de 5, o 6 de 6, porque vamos a ganar las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición opositora que conforman el PRI, el PAN y el PRD, ha evitado medirse en fuerzas con la candidata morenista y ha cerrado la campaña en Monterrey, en el norte rico e industrializado. Este domingo salgan a votar con alegría, salgan a votar todos. Están muertos del miedo en Palacio Nacional. En Palacio Nacional están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos. Ya nos cansamos de sus mentiras. Ya nos cansamos de tanta muerte. Ya nos cansamos de tanta injusticia. El último candidato es el del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, un partido socialdemócrata al que las encuestas le otorgan un 10% de los votos. Jorge Álvarez ha cerrado la campaña en el Auditorio Blackberry de Ciudad de México. ¡Presidente Maínez! ¡Presidente Maínez! Pero el cambio no lo va a hacer un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena. El cambio lo van a hacer ustedes. La nueva presidenta tendrá que hacer frente a los feminicidios como uno de los principales problemas del país, donde cada día son asesinadas entre 9 y 10 mujeres, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos sitúan a México como el segundo país de América Latina con más feminicidios, solo por detrás de Brasil. Los datos económicos de la gestión de Andrés Manuel López Obrador son extremadamente positivos, de ahí su alta popularidad. Solo entre 2020 y 2022, los años más duros de la pandemia, han salido de la pobreza 9 millones de personas. A pesar de este dato positivo, la cifra de personas en situación de pobreza afecta todavía al 36% de la población. De México nos vamos ahora hasta el sur de la patria grande, hasta Argentina. Javier Milei ha vuelto a cesar a un funcionariado de su gabinete, en este caso ni más ni menos al que hasta esa semana fue su jefe de gabinete de ministros. Nicolás Pose se había distanciado del presidente ultraderechista y también de su hermana, conocida como el Jefe, y que se dedica a coordinar a los funcionarios del gabinete. De todos modos, la forma de comunicar el cese ha sido un tanto peculiar, porque la Casa Rosada ha informado como el Nicolás Pose hubiese dimitido de motu propio por diferencia de criterios y expectativas. Y a rey muerto, rey puesto. Javier Milei ha nombrado a Guillermo Franco, su actual ministro del Interior, como nuevo jefe de su gabinete de ministros. Guillermo Franco es un personaje peculiar de la política argentina. Ha sido diputado nacional durante el manemismo y también fue presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli. Francos como Scioli han transitado desde el peronismo conservador hasta formar ahora parte del gabinete del ultraderechista Javier Milei. El cambio de jefe de gabinete de ministros de Argentina llega en el peor momento de popularidad para Javier Milei, desde que llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. Según una encuesta de la Universidad de San Andrés, por primera vez son más los argentinos que desaprueban a Milei con respecto a quienes valoran positivamente su gestión.
De este modo, la aprobación es del 48% de la población, mientras que el 50% de los argentinos y argentinas desaprueban su gestión. Sobre la marcha general del país, el 41% considera que es positiva, mientras que el 55% ve con negatividad la situación argentina. Entre los principales problemas que expresan los argentinos están los bajos salarios, la pobreza, la inflación, los robos y la falta de trabajo. De Argentina subimos un poquito al norte de la Patria Grande y nos vamos hasta la Cámara de Representantes de Colombia, que esta semana ha tomado la decisión histórica de prohibir las corridas de toros a partir de 2027, incluidas las novilladas y el rejoneo. La iniciativa No Más Sole tuvo 93 votos a favor y solo 2 votos en contra. La decisión ahora deberá ser ratificada por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa ha contado con el impulso de Alejandro García, del partido Alianza Verde, y de María Fernanda Carrascal, senadora del Pacto Histórico. Así celebraba la victoria la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley. Yo tengo el privilegio de ser la autora de este proyecto, pero este es un logro de mi gobierno, del presidente Gustavo Petro, un logro de la coalición Colombia Sin Toreo que lleva años trabajando por esta causa, un logro del Congreso, un logro del país, un logro de mis colegas que nos han abierto el camino y que hicieron una tarea maravillosa. De este modo, con la aprobación de esta iniciativa en Colombia, ya son solo 7 países en el mundo donde se permiten las corridas de toros. Además de España, el resto de países son Ecuador, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela. En España hay que recordar que ahora mismo hay en marcha una iniciativa legislativa popular para derogar la ley que incluye la tauromaquia como patrimonio cultural y que es la justificación para seguir subvencionando con dinero público el maltrato animal. Los promotores de la iniciativa están en estos momentos recogiendo firmas entre la población española para poder registrarlas en el Congreso de los Diputados. Si se aprueba esta iniciativa, de facto significaría la prohibición de la tauromaquia, ya que sin ayudas públicas tiene muy difícil su continuidad por la caída de la afición en las plazas de toros. De Colombia nos vamos hasta el Caribe, a Cuba. Estados Unidos ha autorizado a los autónomos o cuentapropistas cubanos a que abran cuentas de banco estadounidenses. Incluso pueden abrirlas a través de Internet y no es necesario que el cuentapropista esté ubicado físicamente en Cuba o en Estados Unidos. Esta medida está pensada para la economía privada que se genera en la isla desde que en 2021 se autorizara la apertura de pequeños negocios de menos de 100 trabajadores, especialmente restaurantes y establecimientos para el turismo. Esta medida del gobierno cubano ha propiciado la creación de 9.000 pequeñas y medianas empresas que da empleo a más de 500.000 de personas. Lo que podría parecer una medida aperturista del gobierno de Estados Unidos con respecto a Cuba, sin embargo, no es vista así desde la isla. La medida excluye a funcionarios cubanos, lo que de facto está pensado solo para favorecer a una minoría, porque en ningún caso revierte algunas de las fuertes restricciones impuestas por la administración de Donald Trump. Bajo el mandato de Donald Trump se endurecieron las sanciones a Cuba en el marco del embargo financiero y comercial que Estados Unidos le impone a la isla desde hace más de 6 décadas. Donald Trump además incluyó en 2021 a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, de donde Obama lo sacó en 2015. Así, el gobierno cubano ha criticado las nuevas medidas de Estados Unidos porque no tocan el cuerpo del bloqueo económico hacia la isla. Y tampoco saca a Cuba de la lista de países que promocionan el terrorismo. En este sentido, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado esta semana que Estados Unidos mantenga a Cuba en la lista de países terroristas. ¿Y terrorismo de qué? Pura excusa. Es una gran carga ideológica y también hay un grupo en Estados Unidos que saca mucho provecho a costa del sufrimiento del pueblo cubano, porque son diputados, porque son senadores. Por cierto, algunos muy corruptos y han hecho también mucho dinero con esa política extremista. De Cuba vamos ahora hasta Brasil. El presidente Lula da Silva ha retirado a su embajador de Israel en protesta por el genocidio en Gaza, que lleva ya más de 36.200 asesinados a manos de las fuerzas de ocupación israelíes. El embajador brasileño en Tel Aviv será destinado a la misión de Brasil en Naciones Unidas en la ciudad suiza de Ginebra. Esta decisión viene precedida de otra crisis diplomática que tuvo lugar en febrero, cuando el ministro de Asuntos Exteriores israelí declaró al presidente Lula da Silva persona non grata en Israel por comparar el genocidio en Gaza con el Holocausto. Con la decisión de Lula, Brasil se une a Chile, que también retiró a su embajador y no volverá hasta que finalice el genocidio. Colombia, por su parte, ha roto relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y ha retirado a toda su delegación diplomática, a la vez que Gustavo Petro ha anunciado que abrirá una embajada de Colombia en la ciudad de Ramala, capital de Cisjordania. De Brasil vamos hasta tu Perú, Laura, donde la Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional contra la dictadora Dina Boluarte por el Rolex Gate. Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, acusa a Dina Boluarte de presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
Según el fiscal, la presidenta peruana recibió 3 Rolex, aretes de oro y una pulsera Banguel de 94 brillantes a cambio de una serie de decretos para beneficiar al gobierno regional de Ayacucho. En un principio, Boluarte hizo entender que los relojes de lujo y joyas eran fruto de su esfuerzo y que los tenía desde hace años. Sin embargo, luego la presidenta peruana admitió que había sido un préstamo al presidente del gobierno regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien Boluarte ha dicho que considera su amigo cercano. A principios de mayo fueron también detenidos el hermano y el abogado de Dina Boluarte por presunto tráfico de influencias. Concretamente, el hermano de Boluarte está acusado de ser un operador en la sombra del Ejecutivo peruano. Además de estas acusaciones, lo más grave que se le imputa a Boluarte es el asesinato de medio centenar de peruanos que se han posicionado en contra del lawfare contra el presidente legítimo Pedro Castillo, actualmente en prisión, y del que Dina Boluarte era su vicepresidenta y lo traicionó aliándose con las oligarquías del país. El grado de aprobación de Boluarte es del 5%, un nivel similar al que tiene el Congreso. Sin embargo, se resiste a dimitir y convocar elecciones para que el pueblo decida. Antes de despedirnos, nos vamos hasta Ciudad de México otra vez, donde está nuestra compañera Sacia Alejandre, que ha estado en el Zócalo en el cierre de campaña de Morena. Hola, soy Sacia Alejandre, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México en el acto del cierre de la campaña de Morena. Las elecciones se van a llevar a cabo este 2 de junio y lo que está en disputa es la democracia o que regrese el régimen pasado del PRIAN que implicó impunidad, represión y neoliberalismo que ahora está en disputa con la Cuarta Transformación. La candidata Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de Clara Brugada, la candidata a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y aquí les vamos a transmitir. Estamos aquí acompañando a nuestra futura presidenta, que es la que va a continuar el proyecto de la Cuarta Transformación, de seguir apoyando y ayudando al pueblo. Empezó el licenciado López Obrador y tenemos la esperanza de que siga con ella. Para nosotros la continuidad es cariño, amor, seguir con un proyecto que ha hecho felices a muchos mexicanos. Becas, pensiones, escuelas, salud. Yo he recibido muchos apoyos y tengo mi beca y estoy recibiendo una educación de calidad. Nadie se había acordado de las personas de la tercera edad. Estamos que sea nuestra presidenta. Ella me dio trabajo, gracias a Dios. Y ahora con una mujer, que eso para nosotros es muy importante. Como mujer, nosotras mexicanas, nos da ese motivo para seguir luchando. Es el momento más alegre que ha vivido México en los últimos 100 años. Y es tan profunda que ahora vamos a tener la primera mujer presidenta. Atendiendo problemáticas históricas que habían sido desatendidas durante los gobiernos de los últimos 80 años. Los otros partidos, cuando gobernaron 36 años, pues en lugar de ayudar al pueblo, lo dejaron en la ruina. A pesar de los millones de pesos que le han destinado a calumniarnos, a difundir mentiras, a generar odio, pues el presidente López Obrador va a cerrar su sexenio con 70% de aprobación y la doctora Claudia Sheinbaum, que será su sucesora, va a ganar con más de 20 puntos la próxima elección. Para cambiar un país de esta manera necesitas millones, por lo menos 30 millones que voten. Y con esto nos despedimos esta semana. Les deseamos una buena semana y les animamos a que se hagan socios y socias de Canal Red en canalred.tv. Sean felices y cuiden siempre a la patria grande.